Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Primero les comunico que los trabajos prácticos que han enviado, tengo una dificultad técnica para poder enviarles los resultados, pero voy a subir al grupo de Facebook y también al aula virtual el, el listado de todos ustedes, eh, diciendo allí cuáles son los que están aprobados y quienes no han entregado el trabajo práctico y por lo tanto no lo tienen realizado. Recuerden que para aprobar la materia tienen que tener el 80% de los trabajos prácticos realizados y aprobados, ¿no? Bien, hoy vamos a ver otro tema que hace al lado de la misión de este modo de comunicación, que es la publicidad, ¿no? En este caso vamos a hablar de los medios de difusión. Nosotros hemos hablado en las clases anteriores, primero de las empresas anunciantes, que son aquellas responsables, en definitiva, del mensaje publicitario, aquellas que solicitan a una agencia de publicidad la publicidad de algún producto, algún servicio que realiza la empresa anunciante, ¿no? Entonces, por un lado hemos visto eso y por otro lado hemos visto a las agencias de publicidad y cómo se constituyen, qué función tienen, cómo son sus áreas más importantes y bien, y qué relación establecen con la agencia, perdón, con la empresa anunciante, ¿no? Por supuesto, no hay comunicación publicitaria si no hay medios masivos de difusión, ¿no? Porque cuando hablamos de publicidad, hablamos de comunicación, de un modo de comunicación que está caracterizado, entre otras cosas, por difundir sus mensajes a través de los medios masivos de difusión. Así que hoy vamos a ver este tema y también entendiendo que los medios de difusión tienen algunas definiciones. Nosotros hemos visto el año pasado en comunicación cuando vimos comunicación mediática, algunas de las características y del surgimiento de los medios masivos de comunicación, ¿no? Habíamos visto, bueno, los diarios, la prensa, por un lado, es uno de los primeros medios que surge, luego el cine, la televisión, la radio, y últimamente todo lo que significa los medios digitales a través de Internet, ¿no? Así que, bueno, en general, los medios masivos de difusión, hoy en día, ¿qué es lo que difunden? Es decir, ¿cuáles son los contenidos que difunden los medios masivos de comunicación? Bien, hemos puesto en primer lugar publicidad. Por supuesto que la función de los medios no es exclusivamente difundir publicidad, porque si no, nadie consumiría con su contenido de los medios, ¿no? En general, los medios lo que ofrecen son noticias, informativos, notas, entretenimiento. Hoy en día, por ahí es lo que más está abocado a los medios masivos de comunicación, todo lo que es series, novelas, telenovelas, programas de humor, etcétera, ¿no? También los medios de difusión difunden editorial. ¿Qué es la editorial? Son artículos de opinión de tipo política, que tienen los propios medios, ¿no? Arte y cultura, es un aspecto muy importante, y también noticias o deporte, todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo. Eso es por un lado, ¿no? En los medios de difusión uno podría caracterizar por el tipo de contenidos también, por supuesto. Hay medios de comunicación que se dedican exclusivamente a entretenimientos, ¿ah? Si pensamos hoy día en plataformas de internet donde uno puede ver series, bueno, eso es eminentemente entretenimiento. Pero también sabemos que la televisión, por ejemplo, tiene otro tipo de entretenimiento, de programas, ¿no? De contenidos. Por ejemplo, la televisión tiene además noticieros, tiene editoriales, es decir, siempre la televisión, igual que el diario y que la radio, ofrece una mirada acerca de lo que sucede. Esa mirada es una interpretación, siempre política, siempre es una opinión desde un lado de lo que está sucediendo, ¿no? También ofrecen arte y cultura, y también hay medios de comunicación que se dedican exclusivamente al deporte, ¿no? O tienen
un espacio particularmente dedicado a noticias de deporte o a difundir el deporte. Luego, si uno dice, bueno, ¿qué es el concepto de medios de comunicación masiva? Nosotros ya hemos visto, por supuesto, en la materia de comunicación, pero el autor este que estamos viendo, que es Oscar Pedro Villuro, ofrece también un concepto de medios de difusión, ¿no? Dice que un medio publicitario es un órgano de difusión de aparición regular y periódica que mediante una técnica apropiada reproduce en forma múltiple los mensajes publicitarios del anunciante, haciéndolos llegar a una audiencia específica en forma inequívoca e identificable, y recibiendo una retribución estipulada por el servicio, ¿no? Cuando hablamos de medios publicitarios, bueno, hablamos de los medios masivos, pero nosotros podemos reconocer, y seguramente ustedes lo saben, cómo reconocer dentro de la programación cuando hay publicidad y cuando no. De hecho, la ley de medios audiovisuales que se aprobó hace varios años establecía, y aún hoy se cumple, que cuando llega la tanda publicitaria hay que anunciarlo para no confundir a la gente. Por lo tanto, tanto en radio como en televisión, rápidamente los locutores nos dicen, bueno, tanda publicitaria, y ahí vienen minutos y minutos de publicidad, ¿no? Pero además, si uno tiene un diario o una revista, puede identificar claramente cuando se trata de contenidos generales o cuando se trata de publicidad específicamente, ¿no? Y por supuesto, todo lo que es publicidad tiene que ser retribuida al medio de difusión, es decir, se le paga al medio publicidad para que haya publicidad, a diferencia de otro tipo de contenidos. Seguramente un noticiero o una telenovela, a veces son los medios los que compran telenovelas, el derecho a emitir una telenovela, o los que producen un noticiero para poder tener audiencias, y luego las empresas pagan los espacios de publicidad, y esa es una de las maneras en que los medios de comunicación se financian, ¿no? Salvo los diarios y revistas que tienen dos fuentes de financiamiento. Por un lado la publicidad y por otro lado el precio que uno paga para adquirir ese diario o esa revista. Bien, si vemos ahí en el texto de Villuro, hace una clasificación de medios masivos o medios de comunicación o medios de difusión. Ese es un tipo de clasificación. Acá Villuro lo que hace es clasificarla según el órgano sensitivo con el cual nosotros podemos ser audiencia o público de esos medios. Por un lado, los medios visuales, es decir, a través de la vista. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos medios escritos, los diarios, por un lado, que serían medios gráficos. Ahora, ¿qué características tienen los diarios? Bueno, que tienen una aparición o una publicación diaria, por eso se llaman diarios, valga la redundancia, y es distinto a lo que se denominan periódicos, que están, tienen un alcance periódico, es decir, que se editan una vez al mes o una vez por semana, ¿no? Bueno, dentro de los diarios hay una clasificación que se suele hacer, que son los diarios nacionales y diarios locales. Si hablamos de diarios nacionales, no significa que haya, que sea una empresa nacional, sino que son empresas privadas, pero tienen un alcance, es decir, se venden o se leen a nivel nacional. Tenemos varios ejemplos: el diario La Nación, Página 12, Crónica, Clarín, ¿no? Y tenemos también diarios locales de tipo gráfico, ¿no? Es decir, que tienen el formato de papel, y tenemos acá en La Rioja el Independiente y el diario Nueva Rioja. Luego existen periódicos que son especializados, son como diarios también, traen noticias, tienen más o menos el mismo formato que un diario, pero tienen una periodicidad de publicación que suele ser semanal, ¿no? Como por ejemplo El Economista, El Constructor, y también hay uno que se llama Le Monde Diplomatique, que es un periódico de tinte de artículos políticos que aparece una sola vez a la semana y que se edita en Buenos Aires, pero llega a La Rioja también. Si uno quiere, va a los kioscos y puede adquirir ahí, ¿no? Bueno, otros periódicos especializados, bueno, puede ser especializados en temas no solamente políticos, sino en otros temas, como hemos visto esto que nos da acá el Constructor. Es un periódico que
no lo he visto yo acá en La Rioja, pero sí en otras provincias, y es todo sobre precios y materiales y nuevos tipos de construcción, y otro periódico, El Economista, que es sobre temas económicos, ¿no? Y que también se edita y se vende semanalmente. Después tenemos revistas. Bien, las revistas gráficas, es decir, que son impresas, hay de distintos tipos. Hay algunas que son de tipo institucionales o de ciertas colectividades, de colectividades étnicas. Mundo Árabe, por ejemplo, es una revista que se editó durante mucho tiempo, hasta hace unos 5 o 6 años, y que es una revista específica sobre todo lo que es el mundo árabe acá en Argentina, aunque tenemos una comunidad árabe muy grande, sirio-libanesa. Luego existen revistas de interés general, algunas ya no se editan. 7 días era una revista que salía semanalmente de temas generales. Selecciones, que es una revista internacional y que se edita también acá en Argentina. 23 es una revista de opinión, de tipo opinión política, pero ahí tenemos también la revista Noticias. Acá en el PowerPoint me ha salido mal el orden. Noticias no va en infantiles, sino que va en revistas de opinión de tipo política e informativa, ¿no? Luego hay revistas infantiles, en una época existía el Anteojito, el Villiquen, y deportivas, por ejemplo, la revista El Gráfico o Le. Además, en lo que es medios visuales, encontramos no solamente los medios gráficos como las revistas, periódicos, sino también en la vía pública, ¿no? Los carteles que uno ve en la vía pública, pantallas municipales. Hoy en día vemos no solamente que son para formato papel, sino también incluso en formato audiovisual, ¿no? Carteleras, póster, y algunos también letreros de tipos luminosos, ¿no? También dentro de lo que es visual, en una época se usaba mucho el correo directo, es decir, llegaba a las casas, a los hogares, un correo de empresas que hacían publicidad de sus productos, ¿no? Esto ya, por supuesto, no se hace por correo directo, tiene un costo, que era el envío del correo, pero sí uno lo puede ver lo que es esta publicidad ya en Internet, que uno, en los mails de uno, si uno abre un mail, seguramente no sé si ustedes tendrán alguna dirección de mail, pero también en Facebook uno ve cómo hay correo, si uno lo ve como correo a estos medios tecnológicos nuevos, como nuevas formas de correo, uno ve ahí cómo continuamente aparecen publicidades, ¿no? Luego hay otra clasificación, teníamos los visuales y por otro lado los audibles, aquellos que solamente se escuchan. Bien, por supuesto, ahí gran importancia adquiere la radio, que ya vimos el año pasado cómo surge la radio, uno de los primeros medios masivos de difusión a comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces ahí tenemos una división también entre radios nacionales y, por ejemplo, Radio Nacional, que es una radio pública, en el sentido que el dueño es el propio Estado. Después existen radios que son públicas, como la radio municipal, que tiene su propia radio, el municipio. Las radios universitarias, la UNLAR tiene su propia radio. Hay radios que son comerciales, ¿qué quiere decir? Que tienen dueños, ¿no? Es decir, hay una finalidad de lucro, tiene un dueño que tiene, por supuesto, su antena, su frecuencia de radio, que tiene que estar autorizado por un ente del Estado para que emita su frecuencia. Esa frecuencia es lo que se llaman las licencias para tener ciertas frecuencias. Por supuesto, contrata periodistas, contrata locutores y noteros para que salgan a buscar noticias, también locutores para que hagan programas de música o de entretenimientos. Y bien, por supuesto, ¿de qué manera se mantienen estas radios? A partir de la venta de publicidad, ¿no? También hay radios de colectividades y también radios que son de organizaciones sin fines de lucro, ¿no? En esta, por ejemplo, últimamente, si ustedes ven en FM han surgido muchísimas radios de tipo evangelista o radios cristianas, ¿no? Es decir, son radios que no tienen fines de lucro, sino difundir, en este caso, programas con contenido religioso. Luego tenemos las propaladoras, que son medios audibles de muchos años, que cada tanto aparecen de nuevo, fijas o móviles, que suelen estar muchas veces en automóviles, en camionetas o en combis ya directamente con parlantes, y no solamente parlantes, hoy en día también van con imágenes,
continuamente por la calle, la característica de las propagadoras, entonces, es que van por las vías públicas emitiendo publicidad de tipo sonora, ¿no? Bien, y después tenemos dentro de esta clasificación los medios audiovisuales, es decir, donde usamos tanto la vista como como el oído para poder consumir los productos de estos medios y también la publicidad. Por un lado el cine, que es el más antiguo, ya sabemos, del año 1895, bueno, desde el comienzo ya, cuando empieza a hacer una actividad mucho más masiva el cine para poder financiarse, no solamente se hace con el precio de la entrada, sino con la publicidad, y ahí tenemos también el cine publicitario. Hay una empresa que se llama Lowe Argentina que emite publicidad a través de los cines, y también en una época, sobre todo, existían en los cines lo que se denominaban los noticieros. Esto es en época en que no existía la televisión. La gente cómo se informaba, bueno, a través de la radio, de la televisión, pero también cuando iba al cine, que iba 2 o 3 veces a la semana, pasaban noticieros con programación, podría ser nacional o internacional. Y luego tenemos como medio audiovisual, bien, la televisión. Ahí también podemos dividir en distintos tipos de televisión, la nacional. ¿Qué quiere decir esto? Nacional, le denominamos nacional, pero en realidad son televisoras o emisoras de televisión de Buenos Aires, que solamente lo que pasa es que después sus programas son emitidos también en el interior. La TV pública, el Canal 13, el Canal 11, el Canal 9, que tienen nombres hoy en día, ¿no? Uno se llama Telefe, bueno, el Canal 13 es del grupo Clarín, y la TV pública antes se denominaba el Canal 7 a nivel nacional y hoy en día se denomina TV pública, ¿no? También dentro de lo nacional y dentro de lo que es la televisión pública está el Canal Encuentro y algunos otros canales que fueron creados en estos últimos años y que tienen programación específica. El Canal Encuentro saben que tiene una programación de tipo educativa, después está Paca Paca, que son programaciones específicamente para niños, ¿no? Luego tenemos canales ya que son provinciales, bien, ponemos algunos ejemplos. Canal 9 provincial es de acá, de la provincia nuestra, emite, por supuesto, programación a través de una antena que está ahí cerca del CAP, del Centro Administrativo Provincial, y de esa antena se puede, en el interior también hay repetidoras, antenas repetidoras, y con un aparato se puede sintonizar esos canales, y estamos hablando siempre de televisión abierta. ¿Qué quiere decir abierta? Que se emite a través de las ondas hertzianas, ¿no? También Canal 13, bueno, este Canal 13 en realidad es un canal de Córdoba que en una época tenía llegada hasta La Rioja y se podía sintonizar. Y el Canal 5, que es un canal que existió también hasta hace unos años en televisión abierta, que quiere decir con sintonizador, con antena. El Canal 13 también ahora existe como canal, los medios provincias se denomina, que tienen dentro del dial el Canal 13. También hay medios de televisión que son universitarios. La UNLAR, ustedes seguramente ya les han dicho y han conocido, tienen el equipamiento y está esperando en algún momento poder tener la propia frecuencia para poder empezar a emitir programación a través del canal universitario. Ahí lo que ha sucedido también es que es muy costoso poder montar una emisora desde el punto de vista de la transmisión, ¿no? No solamente de la programación, porque hay que llenar de contenido un medio, sino también de la transmisión con todo lo que significa el equipamiento y todo lo demás, ¿no? Bien, ya hemos dicho también otro tipo de clasificación que se puede hacer de los medios de televisión, es por un lado los canales abiertos. Estos canales abiertos, como hemos dicho, son aquellos que se puede emitir a partir de una antena y por lo tanto el canal de comunicación se da a través del aire, de las ondas electromagnéticas, y son recibidos por un receptor, un aparato que es, por supuesto, como todos los televisores y que tiene su antena. Y existen dos tipos de canales abiertos, que son los analógicos, que así surge la televisión con ese tipo de emisión de ondas de tipos analógicos, y hoy en día se encuentra
ya en pleno desarrollo la televisión digital, que seguramente ustedes tal vez no se use mucho, pero permite, mediante una antena, con todos los televisores que hoy en día hay en el mercado, permite captar más de 16 canales de, de todo tipo, ¿no? Que existen a través de televisión digital. Estos son televisoras, es decir, son canales abiertos en el sentido que uno recibe la señal a través del televisor y no tiene que pagar, ¿no? Es una gran ventaja. Y después tenemos los canales por cable, que son pagos y generalmente, por supuesto, son de propiedad privada de algunas empresas. En Argentina tenemos dos empresas que son dueñas de todos los cables. Por un lado, el grupo Clarín, que es dueño del 66% de todos los cables que existen en Argentina, y por otro lado el grupo Vila Manzano, que es un grupo que es propietario prácticamente del otro 33%, el canal de cable de La Rioja. Bien, en La Rioja tenemos dos canales de cable, uno que es privado, que es de este grupo, del grupo Vila Manzano, y hay otro canal de cable que es el que ofrece Internet para todo, que es público, es decir, es estatal. Bien, y también existe la televisión satelital, ¿verdad? Que conocemos bajo el nombre de DirecTV nosotros, porque es la empresa que ofrece ese servicio acá en Argentina. Bien, por un lado, también los medios de comunicación, ¿cómo funcionan? Funcionan como empresas, es decir, son grupos, se necesita para mantener un medio de comunicación una gran cantidad de personas que tienen que estar organizadas entre sí, con distintos roles y funciones, por lo tanto se constituyen en formas de empresas. Por eso hay que distinguir muy bien las personas que trabajan en los medios de las empresas de comunicación, ¿no? Y en este sentido hay que distinguir bien, por ejemplo, en el campo del periodismo, lo que son los periodistas, que son empleados, que tienen una función determinada, de los medios de comunicación, que es la empresa que contrata a periodistas para que hagan su programa o emitan su información, ¿no? Bien, y desde este punto de vista las empresas pueden ser pequeñas, hay medios de comunicación que tienen 3 o 4 personas, nada más, sobre todo muchas radios FM, que suelen ser pequeñas, de localidades del interior, acá también en Capital, acá en Capital tenemos más de 60 FM, es decir, radios de frecuencia modulada, y la mayor parte son empresas pequeñas o de pocas personas, porque algunas son de tipo cooperativas y algunas son como hemos dicho, de iglesias evangélicas, y después tenemos ya empresas de tipo con finalidad de lucro, como por ejemplo Radio Fénix, Radio La Red o algunas otras radios, Radio Libertad, no recuerdo en este momento cuál otras, pero esas tienen una forma de empresa ya con finalidad de lucro, es decir, con dueños que esperan de esa actividad una ganancia. Esa es la diferencia con otro tipo de radio o de medios de difusión, ¿no? Cuando es empresa con finalidad de lucro es porque se obtiene, se espera como finalidad última no solamente entretener e informar, sino tener una ganancia determinada, ¿no? Bien, en general todos los medios tienen, bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que hay medios que son pequeños hasta medios como muy grandes. En este momento en Argentina el medio que tiene como empresa más grande es el Grupo Clarín, que tiene cientos de personas trabajando en distintas áreas. Algunas trabajan en el diario, otras en radio, otras en televisión, otras en la cantidad de cables que tienen en todo el país, y también son dueños actualmente de la mayor parte de la telefonía de Telecom y Personal, así que se han hecho como un grupo ya de tipo monopólico, cosa que en un momento dado estaba prohibido en las leyes, sobre todo en Argentina estuvo prohibido hasta hace unos años. En todos los países en general hay una prohibición de formar grupos de medios tan monopólicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que se tiene muchas veces como modelo de la libertad de expresión, bueno, ahí hay dos grandes medios periodísticos, es decir, dos diarios que son los más importantes, que son The Washington Post y The New York Times. Es como decir Clarín y La Nación, ¿no? Son los dos diarios más importantes. Bien, la ley norteamericana de Estados Unidos prohíbe que diarios sean dueños de canales de
televisión o de canales de radio, y también les prohíbe que sean dueños de canales de cable. Eso lo expresamente porque ellos consideran que el monopolio de la información y del entretenimiento conduce a un manejo de la opinión pública de una manera que no favorece la democracia, sino que va en contra de la democracia, ¿no? Y en general en todo el mundo, en Europa también, tenemos las radios por un lado, la televisión por otro, y por otro lado los medios de comunicación de diarios y periódicos que tienen dueños distintos, no pueden tener la misma, no pueden ser de la misma empresa, ¿no? Eso se hace en casi todas las democracias modernas, precisamente para evitar que la opinión pública sea manejada por un solo grupo, ¿no? Bien, lamentablemente en Argentina tenemos este problema, que es la monopolización cada vez más fuerte de todos los medios a partir de una o dos empresas que van dejando a las más pequeñas sin posibilidad de voces o de tener su propio emisora, ¿no? Bueno, pero más allá de esto, bueno, lo que queremos es, en este texto que ustedes tienen de Bureau, especifica, ¿no?, cómo se conforma la estructura de un medio periodístico, un medio de difusión, y generalmente tiene esta forma, la forma de una empresa, ¿no? Y generalmente toda empresa de medios de comunicación, de difusión, tiene tres áreas de trabajo. Por un lado, el área técnica específica, que se dedica, por ejemplo, a producir programas, a producir noticieros, si es un diario, si es un medio que tiene su área periodística, o a producir programación de entretenimiento, si es música, si es programas de humor, o si es otro tipo de programación. Esa sería, todo eso entra del área específicamente técnica, pero también la parte técnica de tipo material, es decir, si es diario, tiene que tener sus diseñadores, sus impresoras, y si es radio, tiene que tener su equipo de transmisión con los técnicos que se encargan de manejar la transmisión y de ver que no haya problemas con la transmisión. Lo mismo en televisión. En televisión tiene que haber camarógrafos, quienes se dedican al sonido, así que todo esto dentro de lo que es el área técnica específica. Luego tiene un área publicitaria. ¿Por qué? Porque hemos visto que en general todos los medios de difusión se sostienen gracias a la publicidad, ¿eh? La manera de sostener los medios de difusión es a través de la publicidad que se suele pagar las empresas que quieren anunciar en ese medio de difusión, ¿no? Y luego tienen otra área que es el área administrativa, que es, por supuesto, encargada de todo lo atinente a la gestión de un medio de difusión, ¿no? Bueno, ¿de qué se encarga entonces el área publicitaria? Bien, lo que hace es establecer la política tarifaria y fijar las tarifas que tiene publicar en determinado medio de difusión. Por supuesto, no es lo mismo publicitar en un canal que tiene llegada nacional, como podría ser el canal 13, o el canal Telefe, el canal 11, el canal 9, a nivel nacional, que publicitar en un medio local. Seguramente los medios nacionales son más caros, las políticas tarifarias suelen ser más caras. ¿Por qué? Porque llega a una mayor cantidad de audiencia. Y lo mismo con respecto a un diario. No es lo mismo publicitar en el diario Clarín, La Nación, que publicitar en el diario Independiente o en el diario Nueva Rioja, ¿no? Es decir, esa política tarifaria y la manera de fijar las tarifas lo decide esta área, ¿no? Por supuesto que tiene que estar acorde a las necesidades del mantenimiento del personal técnico de un medio, no solamente técnico específico, sino también de los periodistas, de los que hacen programas, locutores, todo lo demás, y además tiene que sostener toda la parte administrativa de gestión del medio, ¿no? También el área publicitaria se encarga de difundir, ¿no?, el medio entre anunciantes y agencias, es decir, tiene que hacer conocer el medio a distintos anunciantes y agencias de publicidad. Por supuesto, esto nos parece medio raro, pero a veces, si es un medio de comunicación que recién surge, ¿no?, o que no es muy conocido, supongamos una radio pequeña que no es conocida o que recién se inicia, bueno, tiene que darse a conocer. ¿Para qué? Para que los anunciantes digan, bueno, vamos a publicitar y pagar la publicidad en esta radio y no en aquella otra.
porque si no todos van a los medios que ya se conocen. Supongamos, si nosotros quisiéramos hacer un nuevo diario, que no sea ni el Independiente, ni el Nueva Rioja, y sacamos un nuevo diario, y ese nuevo diario, supongamos que se llame, no sé, el Velasco. Bueno, hay que hacer conocer ese medio a los anunciantes y también a las agencias de publicidad, para que digan, bueno, no vamos a publicitar únicamente en el Independiente y en Nueva Rioja, sino también en este diario nuevo, ¿no? Bien, también, ¿de qué se encarga el área publicitaria? Acepta las órdenes de publicidad y las ejecuta. Es decir, le llegan las órdenes de publicidad, que generalmente le llegan de parte de la agencia publicitaria, que es la que se relaciona generalmente con los medios publicitarios, y ejecuta esa orden, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, en esta radio hay que emitir 6 segundos de publicidad de esta marca o de esta empresa durante toda la mañana. Bien, esa es una orden de publicidad y tiene que tratar de que se ejecute, ¿no? También controla la difusión de mensajes publicitarios, es decir, vela para que ese medio difunda la manera en que ha sido contratada la difusión de los mensajes publicitarios. Y también establece la relación entre anunciantes y agencias, ¿no? En los medios de comunicación, de difusión más importante, la publicidad canaliza entre el 70 y 90% de los recursos económicos del medio. Es decir, ya hemos dicho esto, que prácticamente el 70 o 90% del sostenimiento de un medio de difusión está dada por la publicidad, ¿no? ¿Cuáles son las características de cada medio? Esto hay que saberlo porque si uno va a trabajar en publicidad o una agencia, o va a poner una agencia de publicidad con sus compañeros, sus compañeras, hacen una agencia y se constituyen en socios y dicen, bueno, entre 2 o 3 vamos a poner una agencia acá. Bueno, tenemos que saber cuáles son las características de cada medio donde se va a difundir los mensajes publicitarios, porque son distintos y depende de esta característica es dónde se va a invertir la pauta publicitaria, ¿no? Ahí hay una serie de características que están resumidas en este cuadro, pero ustedes las tendrán que ver un poco mejor en el escrito ahí del libro. Por un lado, ¿cuál es la característica de los diarios? Bueno, por un lado, los diarios tienen una gran capacidad de informar. La gente se informa, sobre todo por los diarios, ¿ah? Si bien hoy en día tenemos las redes, vamos o nos informamos de distintas maneras, siempre los diarios tienen un prestigio que no lo tienen otros medios, ¿no? Que generalmente el diario surgió y nace para informarse. Por lo general, si uno quiere entretenerse o pasar el tiempo, lo hace con otros medios, lo hace con la televisión, lo hace con internet, lo hace con juegos, con la radio, que escucha música o que escucha programas de humor o de lo que sea. Pero en cambio, si uno quiere informarse, generalmente el diario es el medio de información, ¿no? Después, además, pensemos que muchas veces los programas de radio, es decir, las radios, suelen leer las noticias que aparecen en los diarios, ¿no? Bueno, luego, también otra capacidad, otra característica que tiene el diario es la característica de comunicarse con grandes sectores de la población, ¿eh? Si bien no todos compramos el diario, pero sí es cierto que muchas veces el diario, sobre todo en sectores de la población adulta, muchos se refieren al diario y en los lugares de trabajo la gente lee el diario. Y bueno, hoy tenemos la integración, la mayor parte de todos los diarios que conocemos tienen también su formato digital que puede ser leído a través de Internet. No deja de ser el mismo diario con las mismas noticias, nada más que en un formato que tiene una llegada más amplia a través de Internet. Por supuesto que en ese caso, en algunos casos, es gratis, uno simplemente entra a la página del diario y lee las mismas noticias que por ahí se encuentran, a veces un poco más sintetizada, está en los medios digitales, y a veces uno puede leer una parte de la noticia o los titulares, y si quiere leer el resto tiene que suscribirse, sobre todo cuando son diarios grandes de larga trayectoria o muy importante, generalmente uno puede leerlo a través de una suscripción, es decir, pagando semanalmente o pagando mensualmente una suscripción, ¿no? En algunos la suscripción es voluntaria y en otros la suscripción es obligatoria. Por ejemplo,
El diario Clarín, si uno quiere leer la tapa las noticias del diario Clarín y entra por internet a la página de Clarín, tiene que pagarlo una suscripción, ¿no? Lo mismo La Voz de Interior, que es un diario de Córdoba. En cambio, página 12 uno puede entrar sin ningún problema, puede leer, pero también uno puede ser suscriptor, o sea, apoyar al medio de comunicación suscribiéndose y pagando una cuota mensual por para poder recibir las noticias y otro tipo de productos que ofrecen, que a veces son conferencias en video de personalidades muy importantes o de temáticas que a uno le pueden interesar, ¿no? Bueno, otra característica de los diarios es la fugacidad de la noticia. ¿Qué quiere decir? Bueno, un diario sirve para el día. Al otro día ya las noticias no dejan de ser noticias, sirven para otra cosa. Los diarios tradicionales de papel sirven solamente para el día en que nos informamos de esa noticia. Al otro día ya sirve para envolver los huevos cuando uno en las verdulerías o en la pollería, sirven para eso o para encender el fuego para hacerse un asado. Es decir, a eso se denomina fugacidad de la noticia, es decir, sirve para el diario del día, sino ya al otro día las noticias son viejas. En cambio, las revistas, que también son medios gráficos, tienen otras características. Por un lado, son más específicas y profundas, ¿no? Este quiere decir que se dedica más a una temática. Pensemos en revistas que son de ciencia, o revistas que son de modas, o revistas que son de ciertos temas que a uno le interesa. Estamos hablando, por supuesto, de revistas que se imprimen y son de formato papel y que se venden en los kioscos, ¿no? De revistas. Suelen ser más específicas, ¿no? Y la mayor parte son de tipo de contenidos de entretenimiento. Otra característica que ya no llega a grandes sectores de la población, sino que una revista llega a un público muy específico. Hay revistas de temas que son de motores, por ejemplo, de mecánica. Bueno, eso llega al público que le interesa en ese tema nada más. O algunas revistas que son de algún tipo de deporte. Bien, llegan a eso. Hay revistas que son específicas, de todo tipo, ¿no? La variedad que hay es enorme, de tipos de revistas, de temas, y al público el que va dirigido. Hay revistas que son para hombres, revistas que son para mujeres, para todo público, otras que son para niños. Bien, y además, otra característica de la revista es que la información permanece con mayor cantidad de tiempo, es decir, hay notas e información que sirve aunque haya pasado la semana, es decir, las revistas salen generalmente semanalmente, pero pueden acumularse y pueden coleccionarse y contienen información que pueden servir. De hecho, ¿cuántas veces nos habrá pasado que vamos al médico o a algún lugar que hay consultorio y suele haber un montón de revistas para que uno pueda leerla mientras espera el turno? Uno está esperando el turno, bueno, hoy en día tenemos el celular y empezamos a chequear en el celular las redes, pero generalmente otras veces lo que hacía uno era sacar una revista del montón y se ponía a leer las notas que ahí salían, la información, porque generalmente es una información que es entretenida o es útil y permanece con el tiempo, ¿no? No se desvanece como las noticias de los diarios. La vía pública, que es la que encontramos, ¿no?, en grandes carteles, bueno, una de las características es que tiene una escasa capacidad de información. ¿Por qué? Porque generalmente la publicidad en la vía pública es para que la vea mucho público que va en vehículos que pueden ser colectivos, pueden ser automóviles o motos, y cuando uno va manejando o sentado en vehículos que van a la velocidad en que van, la capacidad que uno tiene de retener información en un espacio de segundos tan corto es muy poca. Por lo tanto, los avisos de la vía pública tienen que ser mensajes mucho más concisos, llamativos, bien sintéticos, ¿no? No se puede informar tanto como si uno se puede informar en un diario, en una revista, que uno lo lee y lo chequea y lo vuelve a leer. En cambio, cuando uno ve un anuncio en la calle, se le pasó y se le pasó, no lo puede volver a ver, salvo que uno vuelva. Si anda en moto tiene que dar la vuelta, volverse y ver, a ver qué pasa. Bueno, por lo tanto es escasa la capacidad de información, pero sí tiene una gran característica, que llega a grandes sectores de la población, ¿no? Porque la población va por la vía pública y no tiene que pagar para verlo. Al contrario, a uno se le presentan y es casi obligatoriamente. Uno hasta a veces va, por eso mismo se ponen muchos avisos de este tipo en los semáforos, porque uno va para ahí unos minutos y mientras está esperando el verde, sí o sí, sin querer, inclusive ve esos avisos publicitarios, ¿no?
Pero además, otra característica es que tiene escasa capacidad selectiva en cuanto a niveles socioeconómicos, ¿no? Porque en la vida pública recorremos personas que somos distintos niveles socioeconómicos, ¿no? Estos niveles socioeconómicos sabemos que se dividen en niveles altos, medio alto, medio medio, medio bajo y niveles más bajos. Bueno, hay como una categoría así de A, B, C, de niveles socioeconómicos, que cada uno tiene sus productos determinados. Hay productos que están orientados hacia esos niveles. Sin embargo, en la vía pública, la publicidad llega a... No puede seleccionar quién la ve y quién no la ve. Distinto es una revista, porque la revista sabemos que hay revistas que la compran ciertos niveles socioeconómicos y otros no. Hay revistas que la compran a niveles económicos altos. Entonces, la publicidad de autos, por ejemplo, de alta gama, no la van a hacer en un diario o no la van a hacer en la vía pública mostrando el auto Toyota de no sé qué, o el auto más nuevo que sale más caro, no la va a hacer en la vía pública, sino que la va a hacer en una revista especializada que sabe que es la que compran aquellos sectores de, de alto poder adquisitivo, ¿no? Por eso en la vía pública siempre vamos a ver publicidad de productos que son generales, ¿no? Para todos los niveles socioeconómicos. Bueno, después tenemos también otra característica, la del correo directo, que ya habíamos visto dentro de lo que es la clasificación de medios visuales al correo. Claro que este es un medio que ya casi no se usa, de llegar por el correo casa por casa, pero bueno, el correo directo que hoy en día se hace a través de los mails, por ejemplo, bueno, la característica que ahí puede llevar eh, información mucho más detallada, la masividad, puede haber una cierta masividad también, y mayor selección de la audiencia. Esto, hoy en día, con los medios digitales, a través de los mails y también de las redes, tanto Facebook como supongo que Instagram también, es mucho más la selectividad. ¿Por qué? Porque los algoritmos de búsqueda y de perfiles de personas que usan, tanto el Facebook como las redes, como los mails, ya tienen ciertos algoritmos que pueden determinar cuáles son los gustos de las personas que entra al mail, que tienen, de cuáles son esos gustos, las preferencias, y por lo tanto la publicidad es bien selectiva. Te van a mandar siempre la publicidad de aquello que uno busca generalmente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo los mails y a mí me llega al costado siempre muchas publicidades de cursos para hacer, ¿no? De cursos, de posgrado, de libros, para comprar, porque saben que no es que lo sabe una persona, sino que hay algoritmos que son motores de búsqueda de datos, que saben que yo generalmente lo que recibo en los mails tiene que ver con cuestiones académicas y que seguramente también tienen los datos de que uno ya es profesor universitario y todo lo demás, entonces a uno le llegan ofertas de ese tipo, o de computadora para que uno pueda manejarse mejor en los textos, o de cursos, de maestrías, de doctorados que hay que pagar, y por lo tanto hacen publicidad de esa manera, ¿no? Hay una mayor selección de audiencia. Eso después se puede ver mucho más cuando veamos los medios de Internet o los medios digitales, ¿no? Otra característica de las radios, veamos cuáles son las características en cambio de las radios, FM en general. Bueno, uno es la información, la característica es la instantaneidad de la información, ¿no? Pasa un mensaje y inmediatamente, así como el aire, pasó, no se puede retener, salvo que uno grabe un programa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta para la publicidad en radio que es efímera, que la gente está escuchando la radio y de repente pasó la publicidad y bueno, uno dice, a ver, bueno, sobre qué producto hablaron, de cuál fue el teléfono que dejaron. En un diario, en una revista, la gente puede volver a leer el aviso publicitario, tomar nota del teléfono, la dirección de la empresa o de quien quiso publicitar el producto y decir, bueno, lo puedo comprar acá o allá. Pero en cambio la radio es efímera, es efímero el mensaje, pero tiene una gran masividad relativamente. En general hoy en día tiene mucha masividad, hay estudios de consumo cultural que dicen que en Argentina se escucha muchísima radio, sobre todo en horarios de la mañana. Por supuesto, hay gran capacidad de selección de audiencias, ¿ah? Porque hay ciertas radios que son escuchadas más por jóvenes, otros son más escuchadas por público adulto,
depende también los horarios. En ciertos horarios escuchan más personas jóvenes, en otros más niños, en otros más las personas adultas. Bueno, los niños casi no escuchan radio, salvo que sean de localidades del interior, donde todavía se escuchan muchas radios, ¿no? Y también de zonas rurales. ¿Ah? En cambio, ¿cuáles son las características del cine? Bien, el cine, por un lado, tiene una información fácilmente captable. ¿Por qué? Porque cuando uno va al cine, sí o sí se sienta y no puede escaparle a la publicidad. O sea, cuando llega, generalmente si ustedes han ido a los cines, lo primero que hacen es pasarle publicidad de algunos productos o algunas empresas, por lo tanto es fácilmente captable, ¿no? Pero tiene poca capacidad para llegar a grandes sectores. De hecho, ¿cuántos de nosotros hemos ido al cine en los últimos meses? Al cine, a las salas de cine donde uno tiene que pagar el tiki-taka al boleto del cine y cada vez muy caro. Bueno, no sé si todos han ido en estos últimos meses, pero no toda no toda la población llega al cine hoy en día, ¿no? Y también es baja la selectividad, ¿no? En ese sentido, desde el punto de vista socioeconómico, es baja en el sentido de que la gente que va al cine puede haber de clases media alta también, ¿no? Bien. Otra característica, veamos del medio de la televisión, ¿no? Bueno, la televisión brinda mucha información básica, rápidamente asimilable, tiene una gran capacidad de llegar a amplios sectores de la población. Prácticamente la televisión es el medio de comunicación que más se consume en Argentina. El 99% de los hogares tiene más de un televisor en casa, tienen 2 o 3 televisores, con algunos, hoy en día, muchísimos, por supuesto, con televisión por cable. En una época de televisión por cable, cuando surgió la televisión por cable, como uno paga un abono, la idea de la televisión por cable era que no tenía que haber publicidad, ¿no? Pero cada vez más los distintos canales de cable van pasando publicidad lo mismo. Así que, por otro lado, tiene una capacidad de llegar a amplios sectores de la población, sobre todo hoy en día que prácticamente también mucha gente está suscrita a algún canal de cable, pero tiene poca selectividad de la audiencia, sobre todo en televisión abierta, ¿no? Porque la televisión abierta, como es gratuita, lo puede ver gente de clase alta como gente de clase baja, por lo tanto, como hemos dicho ya también, ¿no? Esa poca selectividad hace que sea una característica por la cual en la televisión se pasan publicidades de interés general, ¿no? Muchas veces productos que tienen que ver con la cosmética o con el lavado de ropa o con juguetes en horarios de programas para niños. Bueno, bien, entonces esa es otra característica, ¿no? La poca selectividad de la audiencia. Bien, acá les muestro un ejemplo de una orden de publicidad de una agencia publicitaria donde emite una orden de publicidad para un medio de comunicación, ¿no? Este tipo de formulario es para ponerse de acuerdo entre la agencia publicitaria y el medio de comunicación sobre qué espacio se va a publicar, ¿no? Cuál va a ser la tarifa y durante cuánto tiempo. Todos esos datos se colocan en esa orden que hace a la relación entre la agencia de publicidad y el medio de comunicación. En este caso, una agencia de publicidad llamada BAMAG, ¿no? Que pertenece a una editorial de Buenos Aires, ¿no? Emite la orden de publicidad por medio de la presente, ordenamos a tal revista, a la revista, la publicación de avisos según detalle y condiciones abajo indicadas. Ahí se ponen las condiciones. Ahora, ¿cuáles son? ¿Cómo se cobra la publicidad en los medios? Veamos. La unidad de compra de espacio y de tiempo. En los diarios, generalmente se vende la publicidad por centímetro de columna. ¿Ah? Ustedes saben que los diarios, si tienen un diario impreso, tienen columnas, entonces depende la cantidad de centímetros por columna, ¿no? Es decir, 1 por 3 columnas, así sería 3 columnas de 1 centímetro de ancho, 2 por 5 sería, en ese caso ya tendríamos 2 centímetros por 5 columnas y así, o 5 por 30, 5 columnas por 30 centímetros, ¿no? Por supuesto que el diario depende también del número de páginas, es el precio. Generalmente las páginas impares tienen un precio mayor que las páginas pares.
¿Eso por qué? Porque tendemos a mirar primero las páginas impares y después damos vuelta a la página y vemos la página par. Así que lo primero que vemos siempre son las páginas impares, por la manera que tenemos de leer, ¿no? Las revistas, bien, en las revistas generalmente se paga la publicidad por página o por fracción de página. En cambio, en la vía pública se paga por vallas, por medidas y por tiempo, es decir, cantidad de días y semanas que va a estar la publicidad en las vallas o en los anuncios publicitarios en la vía pública. ¿Ah? Cada tanto uno ve, yo he visto publicidades a veces, sobre todo de casas de electrodomésticos acá en La Rioja, Garbarín o algunas otras que cada tanto hacen publicidad en la vía pública, y bueno, y ponen ofertas, ¿no? De publicidad para vender, no sé, televisores, heladera o algunas cosas que ponen en oferta, y, y tienen, como hemos dicho, como es vía pública, tiene poca información, es decir, fotos muy grandes con oferta y el producto, y la marca de la empresa, porque uno ya sabe dónde queda, ya sabe qué empresa es. Bueno, eso se paga generalmente por la empresa que contrata ese tipo de espacio, lo paga por días o por semana o por meses, ¿no? Así que la radio, en cambio, ¿cómo se paga la publicidad? Bueno, en una época era por palabras, pero hoy en día es por segundos, ¿no? La cantidad de segundos que emite la radio una publicidad, ¿no? En el cine es por semana. Ustedes saben que en general toda la semana hay nuevos estrenos de películas, o una vez al mes hay estrenos de películas. Bueno, eh, se contrata la publicidad de una determinada empresa o producto para determinada cantidad de semanas, que generalmente a veces cuando hay una película de mucho rating, va con mucha audiencia, por supuesto suele ser más caro la publicidad en esas semanas, en las semanas de estrenos de esas películas que ya tienen fama, digamos, que sabe que va a haber mucha audiencia en esas películas, ¿no? La televisión también, igual que la radio, la unidad de compra de espacio es por segundos, ¿no? Eh, cada, eh, en la televisión, está establecido en la ley de medios audiovisuales que cada tanto tiempo de programación tiene que haber tantos minutos, no más de 15 minutos creo que es de publicidad. Es decir, por cada hora de programación no puede haber más de 15 minutos de publicidad, ¿no? Bien, y también se puede contratar tanto en la radio como en la televisión, en horarios rotativos determinados o dentro de ciertos programas, ¿no? ¿Qué quiere decir horarios rotativos? Es decir, bueno, que la publicidad aparezca algunos días a la mañana, otros días a la tarde, otros días a la noche. Pero, por supuesto, a veces ya hay estudios de audiencia que se sabe que ciertos programas son vistos más por hombres, y otros programas por mujeres, otros por la familia, otros por los niños. Entonces hay productos que prefieren publicitar sus productos en ciertos horarios, ¿no? Así que eso se tiene muy en cuenta. Sobre todo el que tiene que tener en cuenta es la agencia de publicidad cuando hace la propuesta publicitaria, ¿no? Bien, hasta ahí llegaríamos con este tema y acá terminaríamos entonces con en la unidad número 2 de publicidad. Que tengan una buena tarde.